¿Qué son los derechos patrimoniales? Cuando se habla de que yo como autor puedo cobrar, me tienen que pagar por el hecho de utilizar, de difundir, de vender mis obras, mi música, mis series, mis dibujos, mis creaciones, ¿a qué se están refiriendo? Es decir, estamos hablando de derechos que evidentemente obligan a que todo el que no tenga mi permiso no pueda difundir, comercializar mis obras, por ejemplo, pero que cuando tiene mi autorización, evidentemente lo tiene que hacer a cambio de estar pagándome, de tener yo una remuneración económica. Pues eso es lo que te voy a explicar, cuáles son los derechos patrimoniales o económicos en el derecho de autor. En otros momentos hemos hablado de derechos morales y si no, tienes el vídeo en el canal. Y ahora vamos a hablar de cuáles son los derechos patrimoniales o los derechos económicos, es decir, todo el mundo cuando crea una obra puede ser que en muchas ocasiones la finalidad con la que la crean luego sea poder ganarse la vida, poder venderla, poder generar porcentajes, es decir, royalties o regalías con esa creación o incluso poder utilizarla para crear otras obras. Entonces, todo esto tiene una finalidad económica y yo creo que si te tienes que dedicar profesionalmente a crear arte, literatura, obras científicas o de algún otro tipo que tenga propiedad intelectual, pues evidentemente querrás generar ingresos para vivir de ello. Entonces, ¿qué son los derechos patrimoniales en el derecho de autor? Son los derechos que llamamos de explotación o económicos, es decir, son esos derechos que se pueden ceder. Por ejemplo, firmar un contrato de licencia por el cual ceder las obras para que las exploten, las transformen, las traduzcan a otros idiomas y todo esto te pueda luego generar evidentemente una remuneración económica, unos pagos. Pues este derecho se puede transmitir, es decir, yo por ejemplo puedo haber creado una obra y la puedo ceder para que otra persona, una empresa, por ejemplo, o sea, una persona física, natural, como hemos hablado en otros momentos, que no es autora, pero sí puede ser propietaria, titular de los derechos de propiedad intelectual porque yo se los he cedido, yo puedo hacer que esta cesión sirva para que otras personas puedan generar ingresos, ¿vale? Y evidentemente, como tendré un contrato, un acuerdo, siempre por escrito, por favor, que las palabras se las lleva el viento, como tendré un acuerdo, eso a mí me generará ingresos. Fíjate, son derechos que sí se pueden ceder. Cuando te he dicho en otro momento, en el vídeo de los derechos morales, que los derechos morales no se pueden ceder. Yo soy el autor y eso nadie lo puede cambiar. Pero los derechos económicos, patrimoniales, de explotación, sí se pueden ceder. Vale, ¿cuáles son estos 6 derechos patrimoniales? El primero, el derecho de reproducción. Es decir, yo tengo una obra y puedo ceder para que alguien pues haga copias de esa obra, por ejemplo, la digitalice y la reproduzca de forma digital. Evidentemente, esto se firmará un contrato y yo cederé los derechos y además le diré, lo puedes reproducir, es decir, la reproducción la puedes hacer solamente en estas condiciones. Por ejemplo, respetando un tamaño concreto, respetando una calidad, unos colores, no me la reproduzcas en blanco y negro, por ejemplo, si es una pintura, si es un óleo, ¿vale? Entonces, estos derechos evidentemente se pactarán y los puedes ceder. Son los derechos de reproducción. Por otro lado, los derechos de distribución, es decir, ceder el derecho a que una empresa o otra persona pueda generar copias y ponerlos de cara al público, es decir, ponerlos a la venta, distribuirlos, comercializarlos. Porque evidentemente una obra, por ejemplo una canción, pues necesitaremos que haya un proceso de, pues oye, la subimos a internet, la ponemos en streaming, la subimos a plataformas que la pueden comercializar, la subimos a Spotify, por ejemplo, a SoundCloud, cualquier plataforma que luego nos permita la comercialización. Evidentemente estamos haciendo una cesión de derechos con un fin de explotación. Siempre es importante que cuando cedemos derechos tengamos claros y lo aclaremos en los textos, en los contratos, etcétera, cuál es la finalidad, ¿vale? Es muy importante que tengas claro por qué lo cedes y para qué. Por otro lado, los derechos patrimoniales incluyen el derecho de comunicación pública. Por ejemplo, cuando subimos un contenido a redes sociales, aunque no lo hayas firmado, aunque no lo hayas mirado, si ves en todas las políticas de los contenidos, en las condiciones de las plataformas, les estás cediendo tu obra o les estás cediendo tu contenido, aunque sea de tu autoría, para que ellos hagan una comunicación pública. Es decir, yo te cedo mi contenido, pues en el momento que yo publico algo en Instagram o en YouTube, estoy cediendo los derechos para que puedan comunicarlos públicamente a todos los usuarios que tengan acceso a esa plataforma, ¿vale? Es evidente, si yo se lo cedo, por ejemplo, a una editorial, necesitaré que pueda hacer una comunicación pública que incluso muchas veces pueda utilizar un fragmento del texto o pueda hacer una presentación de la portada para comunicar todo lo demás que a nosotros nos interesa, que es llegar a la comercialización, ¿vale? Entonces tienes que entender que este derecho también se puede ceder. Puedo ceder a una editorial, a una empresa, a una persona
el derecho de comunicación pública. Por otro lado, el derecho de transformación. Evidentemente, puedo cederle a una empresa o a una persona el derecho a que pueda transformar, traducir, adaptar pues, a otro formato. Pues a lo mejor, imagínate, un libro lo vamos a convertir en un bestseller o lo queremos simplificar, lo queremos convertir en un audible, ¿vale? En un vídeo con audio. Todo esto son adaptaciones de la obra original, entonces yo puedo ceder, puedo pactar sobre este tipo de derechos y sobre este tipo de acciones sobre mi obra. Luego, también puedo ceder o puedo decidir sobre los derechos de colecciones. Muchas veces una obra se puede incluir dentro de una colección, por ejemplo, una colección de cuentos, una colección de libros o cualquier otro tipo de colección, por ejemplo, de ilustraciones, etc. Cuando se sacaban estos discos que eran las canciones más sonadas en un año, pues fíjate, se está haciendo una colección de canciones y mi obra puede estar incluida. Entonces yo también tengo que ceder, es decir, de hecho, siempre lo cederás, con los tipos de contratos suelen incluir todas estas cesiones, pero tienes que tener en cuenta de que también es un derecho el que mi obra pueda aparecer junto a otras obras de otros autores. Luego, el derecho a la compensación económica por copia privada o el canon digital. A día de hoy, muchas veces, en muchos países, se contempla una remuneración, por ejemplo, por la reventa de una obra. Es decir, esto con el mundo de los NFTs o NFTs, si has investigado un poco sobre la tecnología, lo que es ahora una tendencia en el mundo del criptoarte y tal, verás que en los smart contracts, lo que son los contratos inteligentes de la tecnología, podemos pactar que cada vez que una obra se venda, genere una comisión, ¿vale?, por la reventa para el autor. Es decir, esto es muy importante. De hecho, a día de hoy es lo más difícil de controlar cuando se vende una obra, que la primera venta siempre tiene ese pago al autor, pero luego es difícil controlar las segundas, terceras y cuartas ventas. Es decir, conforme va cambiando de manos, que es difícil que pueda haber una compensación. Pues eso también es un derecho que tienes, como derecho patrimonial o derecho económico. Y luego, por supuesto, lo que es el derecho del canon digital o de la compensación por copia privada, que es un canon que muchas veces los gobiernos ya directamente atribuyen a los fabricantes. Por ejemplo, en España, desde la última reforma, porque en su día se dijo que el canon digital, y esto te lo explicaré en otro momento, era abusivo, era nulo, no se podía aplicar. A día de hoy, el canon digital es algo que es un pequeño canon, un porcentaje que se aplica a los dispositivos que, evidentemente, como la cámara que estoy utilizando, pueden grabar, reproducir contenidos y, por supuesto, pueden generar copias privadas, ¿vale? Es importante que sepas que también, si le tienes cedidos a entidades gestoras de tus derechos, por ejemplo, pues la SGAE en España, estas entidades se dedican luego a gestionar y a repartir equitativamente, porque al final ya sabemos que hay problemas de transparencia luego y cómo las auditan y tal, pero se dedican a repartir entre los autores estos porcentajes, estos pequeños canon, estas compensaciones económicas que se acumulan, ¿vale? Entonces, todos estos derechos que te he hablado son los derechos patrimoniales económicos que luego están reflejados en las leyes de cada país. Es decir, en tu país, donde está la ley de propiedad intelectual, vas a encontrar que están incluidos estos derechos y que te los desarrollan, ¿vale? Es importante porque muchas veces solo se va a infringir un derecho. Tú has firmado, por ejemplo, un contrato con una editorial o con un sello discográfico o con cualquier empresa que, por ejemplo, pues se encargaba de generar pues, serie de televisión para Netflix, HBO o cualquier cosa, y de todas las cláusulas que tiene firmadas, uno de estos derechos se ve infringido o vulnerado o incumplido, ¿vale? Entonces tienes que saber que esto es uno de tus derechos y que puedes reclamarlos. Y además, cederlos, ya sea en vida, como estamos hablando en un contrato, o el día que fallezcas, el autor, el día que fallezca, durante el tiempo que dure la protección, los herederos o las personas que hayan adquirido los derechos podrán seguir explotando los derechos patrimoniales, es decir, los económicos, no los morales. Así que eso es todo lo que tienes que saber sobre los derechos patrimoniales. Si te ha quedado alguna duda, comenta en el vídeo y si no, ayúdame a seguir creando conocimiento con tus participaciones. Dale like, suscríbete al canal y por supuesto comparte este vídeo con autores, con personas a las que podamos ayudar y que quieran aprender sobre los derechos de autor. Nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.